tu memoria inconsciente, que ahora te la voy a mostrar, que sería esta, tu programación inconsciente, eh, está tu luna en Virgo, decanato de Leo. Wow. Aquí, justamente, la programación inconsciente, los signos giran al revés de la carta natal, en dirección contraria, para que no te extrañes y para que quede claro que es diferente. Ya veo. Es como, lo único que se mantiene igual en la programación inconsciente es el eje medio cielo, fondo de cielo. Vale. Si te fijas, lo tienes igual, el grado 16 de Capricornio, el medio cielo y el fondo de cielo. Pero ¿qué pasa? Que como es justo al contrario de tu carta natal, se gira como una ventana de un barco de estas que se giran, como si fuera una varilla en medio, Sí, 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 sí. se gira, se da la vuelta exactamente, solo se queda igual el medio cielo y el fondo cielo. Vale. Claro, igual se queda el, el, bueno, se giran, lo que era tu ascendente se convierte en tu descendente. Y lo que es tu descendente en la carta natal se convierte en el ascendente de tu programación inconsciente. Pero para no meter mucha información, no liar la cosa, centrándonos en la parte lunar, eh, entonces la luna te cae en tu programación inconsciente en Virgo, en el grado 12 de Virgo, que es Virgo, decanato de Leo, dodecatemoria de Capricornio, porque hasta grado 12 y medio sería la dodecatemoria de Capricornio. Entonces quiere decir que a través de tu patrón de tu carta tropical, que espera tener que te identificas a nivel emocional con tener ese vínculo de dependencia idealizada a que hay alguien imprescindible, en ese momento que surge alguien externo en tu realidad, se activa esa programación inconsciente que es dual, que se sostiene en base a la dualidad y donde la luna, en base a esa necesidad de algo externo que yo creo necesitar, eh, tu programación inconsciente da por hecho, porque es un programa que dice las cosas solo pueden ser de esta forma. No hay un juego. En base a que tú crees necesitar esa dependencia idealizada, tu programación da por hecho inconsciente que va a obtener a nivel emocional, que alguien a nivel emocional va a ser imprescindible y el centro para un otro y se va a hacer cargo de ese otro. A través de ser imprescindible, convertirse en el centro de la vida de la otra persona y se va a hacer cargo de lo que el otro necesita. Imprescindible su rutina diaria a nivel práctico, en esa forma de nutrir. Como yo lo estoy proyectando en un 95-99%, que esto es la realidad de lo que estamos proyectando en el afuera, en base a yo que creo necesitar algo del afuera, yo estoy proyectando un 95, un 99% para la mayoría de los mortales, un 95% para los más iluminados. Imagínate, un 99% para la mayoría de la humanidad. Estoy proyectando esto en el afuera. Cuando yo creo que lo que estoy proyectando es esa dependencia idealizada que yo esperaba. No, estoy proyectando un 99% a nivel inconsciente, de esto no soy consciente, pero a nivel energético, la realidad de lo que estoy proyectando sin darme cuenta, porque es algo que mi alma obtuvo en el pasado y está condicionándome mi realidad. Hombre, supongo que es porque ya tengo 45 años, pero yo lo veo muy claro. O sea, yo cuando veo la otra explicación, la primera de la natal, y ahora veo esta,
yo las veo una, o sea, yo soy consciente de esta necesidad cotidiana de que la otra persona sea centro y yo sea el centro y que uno u otro sea, dedique a sostener al uno o al otro, o sea, se haga cargo. Hay como O sea, lo veo. es inconsciente, eh, pero es lo que se está proyectando a nivel energético inconsciente. Porque lo que creemos que es todo, de lo que somos conscientes, solo es el 1% de lo que somos. Son nuestros recursos conscientes para salir al mundo, porque necesitamos tener unos recursos para podernos manejar en la realidad, pero hay algo de lo que venimos a descondicionarnos, ¿no? Entonces la parte lunar, como tú inconscientemente, en base a esa dependencia idealizada a nivel emocional, eh, esto está siendo utilizado por tu programación inconsciente para obtener lo mismo que da por hecho que obtuvo en el pasado, como tú estás proyectando inconscientemente en este 99%, alguien que sea imprescindible y centro, que se haga cargo, ¿qué es lo que vas a obtener realmente? Porque así funciona la luz, a través de la ley del espejo. Que toda proyección sobre una superficie plana es susceptible de que le devuelvan lo mismo, pero invertido, en la misma intensidad y naturaleza, pero de forma totalmente invertida. Porque eh, en un espejo, cuando yo me enfrento a un espejo y levanto mi mano, esto se ve claramente, mi mano derecha, en el espejo lo que voy a ver reflejado es mi mano izquierda. Es justo lo contrario de lo que yo había proyectado en el espejo. En el espejo esto se ve claramente porque me devuelve la imagen de lo que yo le estoy proyectando, ¿no? Pues la energía funciona exactamente igual, a través de lo que es la ley del espejo. Entonces, cuando tú te identificas con tus necesidades que dependen de algo externo, porque todos funcionamos así en la realidad, es una película que nos la creemos, que mi necesidad, necesito algo externo. Cuando tú te quedas en esa dependencia idealizada, tu programación inconsciente proyecta en el 99% que espera en la realidad tener que haya alguien a nivel emocional que sea imprescindible que se haga cargo de un otro. ¿Qué es lo que obtiene? Justo lo contrario. O sea, el grado 12 de Piscis, eh, decanato de Acuario, dodecatemoria de Cáncer. Y la casa 8, porque tú eh, en tu pasado, vamos a hablar que esto nos habla mucho de vidas pasadas, la programación inconsciente o memorias ancestrales, pero para ponerlo en contexto que se pueda entender mejor, vamos a poner de una vida pasada donde tu alma, que es lo que trasciende las encarnaciones, tuvo, puede ser más de una experiencia, pero vamos a centrarnos como en una vida, ¿no? A focalizar en una vida, para que quede más claro. Tuvo alguien en tu vida pasada a nivel emocional, alguien resultó imprescindible y el centro y se hizo cargo y obtuvo a cambio valorización por esa persona para la que era imprescindible. Entonces tu programación inconsciente, cuando proyecta a nivel emocional, como ya lo hemos explicado, inconscientemente esto a nivel emocional que se activa, obtiene, va a esperar a través de ser imprescindible y el centro, que es lo que tuvo, y obtener valoración, va a esperar valoración a través de ser imprescindible para otra persona. ¿Y qué es lo que obtiene? ¿Qué es lo que obtiene? La casa 8, situaciones de sufrimiento y dolor a nivel emocional que tú lo vives en tus relaciones de pareja, a través de sientes que el otro te puede engañar,
o abandonar, o tú te sientes a nivel emocionada abandonada o engañada en una forma de pensar fija en la que tú solo ves solo, solo percibes una forma de pensar fija en cómo tiene que ser un vínculo muy apegado, fusionado canceriano con un otro, muy apegado, y te lleva a sufrir porque ves que esto no se da, que es una fantasía en tu forma de pensar o te sientes abandonada, sin libertad e independencia en lo que tú crees necesitar en estos vínculos y te lleva a un sufrimiento y dolor. A la casa Vale, 8. esto sí es así, o sea, sí yo tengo como todo el rato como un pánico al abandono y, y sí pasa esto como una falta de conexión real. Entonces, la persona que nace un lunes viene a crear un concepto totalmente diferente. En este caso, si es mujer, como en tu caso, viene a crear un concepto totalmente diferente de la mujer, del arquetipo de la mujer cuidadora, como hija, como hermana, como madre o como pareja, como amante. Porque no sé tú cómo lo habrás sentido en estos casos, eh, si te habrás sentido identificada eh, como ese instinto maternal, porque es como tú viste a tu madre, O sea, sí, como la total. historia de tu madre, como tú sepas que fue tu madre como hija, como tú sientes que su madre la cuidó, o Vale. como hermana, o como, Sí, mira, mi ¿sabes? madre era la mayor de 10 hermanos y ella era la mamá de todos, ¿no? Y Buah, además, mi abuela, que era su madre, pues como que valoraban más tener hijos que hijas. Y entonces ella fue, o sea, que no era muy valorada. Y entonces ella era más la madre que la hija. ostras. Y yo No era cuando, valorada solo por el hecho de ser mujer, porque ella tenía ese patrón que tú me estás diciendo que de cuidadora de, encima era la hermana mayor, o sea, que tomaba totalmente ese, ese, ese rol de de cuidadora madre. de todos los de su entorno. Sí, hombre, y luego mi madre es que era una persona, era una familia rica de derechas y mi madre era una persona muy, tenía la luna en Acuario y era una persona como extravagante. Y entonces ella, pues, bueno, como que no era muy valorada en la familia, ¿sabes? Era como un poco la rara. Y era la Sí, madre y entonces ella cuidaba a todo el mundo, pero ella era un poco despreciada porque hacía cosas raras, era incomprendida. Y a mi través madre de ser siempre, como era, ¿no? De cuidar y de buscaba, ¿no? Esa forma en sí, la que tú ella te toda la, identificas también, claro. sí, y toda la vida ella se murió con la sensación de no haber sido querida. O sea, mi madre nunca se sintió querida, ni por sus padres, ni por sus hermanos, ni por sus parejas. Y bueno, pues yo la cuidé, yo mi madre siempre la cuidaba. O sea, yo también era un poco la madre de mi madre Ostras. desde pequeña. Pero cuando ya enfermó, que ya enfermó cuando yo tenía 22 años y ella tenía 52, y ella se murió a los 56, y que era yo tenía 26. Bueno, pues yo la cuidé, pero tampoco fui la mejor cuidadora del mundo porque yo no estaba nada bien y para mí fue insoportable, entonces estaba fatal y, y creo que tampoco se sintió bien cuidada por sus hijas. Pero bueno, ella veía que lo estaba, o sea, que lo hacíamos lo mejor que podíamos. Eso sí lo sé. Pero Sí. que, o sea, Pero es un poco para que quede claro, ¿no?
como este rol maternal de cuidadora, de tener en cuenta lo que los demás sienten o necesitan, eh, eh, está condicionado por este pasado donde hubo alguien imprescindible y el centro que se hacía cargo de lo que los demás necesitaban y obtenía valorización. En la medida que tú lo vives eso en tu realidad con alguien externo, en tus vínculos, que viene condicionado por tu madre, eh, tu programación inconsciente lo proyectan en el afuera, totalmente, en un 99%, esperando tener valoración, lo mismo que obtuvo en el pasado, debido a esa identificación que tú traes a través de cómo tuviste que fue tu madre, que lo está explicando, y como la luna, ¿no? Y espera tener esa valoración y lo que obtiene es sufrimiento, lo que un poco decía, ¿no? De la memoria inconsciente. Para acabar, porque hemos estado hablando de lo que tú eres en esencia, que es la carta sideral, pero es lo que reprimes en la medida que te identificas con el ego, con lo dual, la tropical y el inconsciente, reprimes tu luna sideral, en este caso hablando de lo emocional. Reprimes tu propia capacidad de nutrirte emocionalmente. Mira, también nos marca el Libra, decanato de Libra, dodecatemoria de Sagitario en casa 7. Qué parecido. ¿Qué pasa? Que en la medida que tú reprimes tu propia capacidad para nutrirte emocionalmente en base a eh, un desequilibrio total en vínculos de dependencia. Hay un desequilibrio total en tus vínculos de dependencia a nivel emocional en base a tu sentido de identidad lunar, que viene condicionado con tu madre. Entonces, para conectar con tu luna, que está en desequilibrio a nivel emocional, tienes que irte al signo opuesto, a Aries. Tienes que conectar con tu parte impulsiva, tu propio, el grado 5 de Aries, 5,40 minutos, que sería Aries, Aries, dodecatemoria de Géminis, con tu impulso ciego infantil. Conectar Ajá. con esa niña, ese impulso infantil que tuvo, donde cuando tú eras niña estabas conectada con esa parte, no eras dependiente de un otro. Dejabas llevar por tu propio impulso ciego, pero en la medida que vamos creando el personaje, cuando vamos creciendo, nos condicionamos, nos vamos creando un personaje que viene determinado, bueno, pues por el primero retorno de Saturno, que es a los 29 años, donde vemos que todo lo que nos hemos identificado nos ha llevado a sufrimiento y dolor, y luego hay como una segunda vuelta de maduración, donde ya tenemos la oportunidad de madurar esas partes que se vinculaban en base a un sentido de identidad que viene condicionado por un apego, una necesidad y un deseo del ego, y no. Claro, entonces tienes que conectar con esa parte impulsiva, ese impulso ciego infantil tuyo, que te conecta con lo que tú eres realmente en esencia. Porque la carta sideral es donde, donde realmente estaban los planetas el día que nacimos. Es lo que la luna, lejos de la carta tropical, estaba en grado en la constelación de Libra. Es donde el Libra. Esto, bueno, aquí en la carta sideral viene como bajado a la realidad para que lo entendamos las personas, ese arquetipo, ¿no? Que tú vienes a conectar, tienes que conectar con tu propio impulso ciego infantil, para así cada vez poder tener unos vínculos más equilibrados
en base a esas idealizaciones, esas expectativas de lo que tú creíste necesitar, que viene condicionado por tu necesidad emocional, que tú percibiste como amor en base a cómo viste a tu madre. Tú te identificaste con eso y te deja totalmente dependiente. O Vale, sea, el pues antídoto entonces, es ese. El antídoto es seguir el impulso de mi impulso infantil. sí, Bueno, sí. infantil, yo lo entiendo, ¿eh? Porque sé lo que es, porque en cuanto lo has dicho Impulso digo, ah, sí, ciego que no lo piensa, actúa sin pensar. Es un impulso ciego totalmente sí, infantil. Comunicar algo, como tú lo hacías, porque Géminis nos habla de una comunicación, de una forma de pensar y comunicar. Pero impulsiva, ciega, que no lo piensa, lo dice, tal ya, cual, lo suelta. No hay expectativas en un vínculo de dependencia con un otro, que eso es lo que te hace desconectarte de tu propia capacidad de nutrirte emocionalmente. total. Y es lo que eres en esencia. Y la luna es el sendero en la sideral para conectar con lo que somos en esencia, que es el sol.